estamos aquí nuevamente con ustedes en Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, con 348 años de educación gratuita para los guatemaltecos. Esta mañana nos acompaña el artista plástico, el artista visual guatemalteco Rubín Solórzano. Rubín es licenciado en Artes Visuales por esta prestigiosa casa de estudios de la Escuela Superior de Arte, por la Escuela Superior de Arte. Rubín, mucho gusto de saludarte y de tenerte aquí. Es un honor. Gracias, nos honra tu presencia aquí porque sos de esos artistas a los que lamentablemente cuesta ver porque trabajas mucho en la parte docente, ¿verdad? Yo quisiera que iniciáramos esta breve conversación contándonos, Rubín, por favor, de dónde surge la pulsión por el arte. ¿En qué momento te das cuenta que querés ser artista y no piloto aviador, astronauta, ingeniero, abogado, todas esas profesiones que hay en la vida, ¿verdad? ¿En qué momento Rubín Solórzano descubre que lo que quiere es ser artista? ¿Y cómo, pues, esas cosas que nos intrigan a los demás cuando vemos una obra tan maravillosa como la tuya, nos intriga saber de dónde viene todo eso, ¿verdad? Exprimí el trapo, por favor. Muy bien, buenos días. Pues recuerdo cuando estaba niño, pues más o menos de unos 7 años probablemente. Por mi casa yo crecí en la zona 6, más o menos por ahí, por el barrio de Santa Luisa. Y ahí por los años 70 habían unas bibliotecas municipales que, si no estoy mal, creo que fueron fundadas por el exalcalde Colón Margueta. Sí, por Manuel Colón. Y eran bibliotecas pequeñas. Recuerdo que era una biblioteca, probablemente una habitación de unos 5 por 5 metros. No había mucho, pero para un niño era impresionante, ¿verdad? Tesoro, ¿verdad? Un verdadero tesoro. Y recuerdo que estaba como a unas 5 cuadras de mi casa. Éramos muy pobres, pero a mí me gustaba mucho ir a esa biblioteca, principalmente porque habían puestos unos dibujos hechos en cartulina, en pliegos de cartulina de la más barata, unos dibujos, unas copias de algunas obras. Eran dos copias de dibujos probablemente de Leonardo da Vinci o de Rafael, de unas Madonas. Estaban hechos con sanguina, muy bien ejecutados. Ahí me deslumbraba. Yo iba a la biblioteca solo por ir a ver esos dibujos. Creo que ahí fue donde empezó a nacer digamos, como la inquietud por querer dibujar. Me quedaba extasiado viendo esos dibujos y conforme fui creciendo, fui cayendo en la sospecha de que probablemente fueron hechos por algún estudiante de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, porque estaban muy bien realizados. Pero eso me causó una gran fascinación y ahí creo que empezó realmente mi ideal. Y tenías también el talento, la facilidad para... Sí. En la escuela te iba bien, ayudando a tus compañeros con los trabajos, esas cosas que le pasaron casi a todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Yo me la pasaba dibujando. Cualquier trozo de papel que cayera en mis manos lo aprovechaba. Mi tiempo libre siempre fue para dibujar. Y desde niño tuve la idea de ser ya sea pintor o arquitecto, pero nunca fui bueno para las matemáticas, no me gustaron. Entonces, pues decidí que a la pintura y no me arrepiento. Mejor la pintura. Sí, y cabalmente pues en esos cursos por ejemplo, de estudios sociales, ciencias naturales, geografía, me iba re bien, ¿verdad? Me gustaban porque, bueno, también me gustó siempre mucho la historia. Artes plásticas y todo. Exactamente. Como anillo al dedo. Vos. Como anillo al dedo. Entonces, siempre desde niño, pues practiqué mucho. Lo típico de un niño, ¿verdad? Dibujar primero Mickey Mouse, ¿verdad? Los muñequitos con los que crecimos nosotros. Generalmente caricatura, y poco a poco, pues los temas se fueron ampliando. Y, pues, desde niño me gustó. Y recuerdo que escuché de que en la escuela del Cerro del Carmen funcionaba una escuela de pintura.
Yo estaba muy pequeño, no tenía quien me llevara. Y una vez me vine de la zona 6 hasta el Cerrito del Carmen a pie. Debo haber tenido unos 7 o 8 años a averiguar, pero obviamente entre semana no había nadie, ¿verdad? Porque funcionaba los domingos, eso yo no lo sabía. Pero mi necesidad, digamos, de aprender a dibujar era tal que yo solo me vine a la escuelita, ¿verdad? Ajá. Hasta el tiempo averigüé pues cómo funcionaba y toda la cuestión, ¿verdad? Mientras tanto, pues por ciertas razones de tipo económico tuvimos que trabajar desde niños. Entonces compartimos trabajo y estudios, aún en la primaria, ¿verdad? Y así fue como fui creciendo y realmente pude estudiar ya, digamos, como que más seriamente cuando ya pude inscribirme en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, más o menos como a los 18 o 19 años. Pero digamos que antes sí conseguiste ir a la escuela de Cerrito, por supuesto. No, ya ¿Nunca fuiste? No, porque, como te digo, lamentablemente pues me tocó trabajar, estudiar y trabajar, entonces ya no tenía tiempo y terminaba muy cansado además, ¿verdad? Sí, pues. Conforme fui creciendo, pues ya pasé a los básicos, luego conocí por medio de un tío a unos amigos que ya eran pintores. Ajá. Y por medio de ellos conocí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y bueno, ahí conocí pues ya a mis grandes amigos de casi que de toda la vida, ¿verdad? Sí, ves. A Marvin Olivares, Juan Francisco Yoc, Luis Robles, y contemporáneos míos, Aníbal López, Estuardo Bullón, y otros amigos que pues son parte de la historia de la plástica guatemalteca. Sí, pues parte de la historia de la cultura nuestra finalmente, ¿verdad? Siempre hay un suceso afortunado de esos como ese de que tu tío tuviera unos amigos pintores, ¿verdad? Siempre hay un suceso afortunado para uno en el camino a lo que uno se dedique y pareciera ser que todos averiguamos siendo muy niños qué queríamos ser. Nos has medio contado de tu escolaridad, tal vez con un poquito más de orden para que tengamos una idea concreta de cómo aconteció esa parte. Cuando conocí a estos amigos, uno de ellos era Zipagna de León, Sí, quien fue yo diría que cofundador de lo que ahora es la organización PAIS. Sí. En ese momento se llamaba Programa Permanente de Cultura de la organización PAIS. Y pues empecé a trabajar colaborando en el montaje de exposiciones. Esa fue una gran escuela para mí. Porque cuando era, digamos, todo el proceso de la Bienal de Arte País, que se realizaba cada 2 años, otros amigos como Juan Francisco Yoc, Marvin Olivares, Carlos Chávez, y otros que éramos bastante patojos, estábamos alrededor de los 18 o 20 años, nos encargábamos de toda la parte operativa de la Bienal, desde la recepción de las obras, registrarlas, luego pues catalogarlas, mostrárselas al jurado, a los jurados calificadores cuando ellos calificaban, y esa fue una experiencia, yo diría que una cátedra para mis amigos y para mí. Maravillosa, ¿verdad? Sí, Marvin es un sabio en esto cabalmente, de ahí viene, él dice también que de ahí viene digamos, la formación, digamos, la parte básica de su formación, ¿verdad? La escuela, indudablemente, la metodología de la escuela, indudablemente te da formación, eso no hay duda, ¿verdad? La parte puramente académica. Pero pocas cosas te dan formación como la relación con los artistas, hablar con ellos, verlos pintar, eso no tiene precio, ¿verdad? Es decir, hablar de una obra en concreto, sí, ¿verdad? Es decir, y te hace ir más allá, digamos, del conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico en realidad a ese cualquiera se accede desde los libros realmente, ¿verdad? Es relativamente sencillo. Pero, digamos, el conocimiento profundo del arte, eso es otra cosa, y a eso solo se llega después de años de ejercicio y de estar ejercitando ese... Y de la convivencia con los artistas. Sí, de estar ejercitando la convivencia. Ese fue un privilegio que nosotros tuvimos,
de haber conocido a los artistas más connotados de Guatemala, especialmente a la generación del 44, ¿verdad? A los grandes maestros como Dagoberto Vázquez, Guillermo Grajeda Mena, don Max Alayagual, Antonio Franco, que fueron nuestros maestros en la Escuela Nacional de Artes Plásticas además. Sí, pues. Personas verdaderamente ilustradas y seres humanos magníficos, ¿verdad? Sí, integrales además, ¿verdad? Es decir, integrales desarrollados en todas las áreas en las que se movieron. Verdaderos maestros, no solo en lo académico, sino como, digamos, en la parte humana. Sí, y docentes extraordinarios también, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue una gran escuela el haber trabajado en lo que hoy es la Fundación País. Aprendimos muchísimo. Sí, sí, Pacná, creo yo, ¿verdad? Vos un artista maltratado por la crítica y por el público, pero en realidad un artista extraordinario y que le dio tanto de la gestión, propiamente de la gestión cultural al país, ¿verdad? Creo yo que en ese sentido, tal vez sí la contemporaneidad de las artes plásticas debiera dividirse en antes y después de Zipacná, ¿verdad? Porque antes, mira, pues yo que soy un poco mayor que vos y que he andado de chute toda mi vida metido en esto, yo recuerdo que en el túnel las piezas de Zipacná cuando yo era patojo valían 30, 40 quetzales enmarcadas, vaos. Lo que pasa es que uno ganaba 50 pesos, vaos, sí. Y entonces vos no te podías comprar una obra de más de la mitad de tu sueldo, ¿va? Porque no se podía, ¿verdad? Pero no, digamos, en el momento en el que Zipacná abre estos espacios, ese espacio del programa permanente de arte de la Fundación País, en ese momento, de verdad, ese es un punto de inflexión en el que cabalmente la obra empieza a tener valor, hombre. Sí. Yo conozco a Zipacná por sus hermanos. El Caimán ha sido mi amigo toda la vida, ¿verdad? Fue un compañero de la escuela. Y entonces uno veía llegar ahí a los pintores y Zipacná les decía, mira, quiero esto, ahí venís mañana. Y al día siguiente llegaban y ahí estaba el pisto, ¿verdad? Entonces uno no podía entender aquello, ¿verdad? Era un mago. El tipo sí convertía en dinero lo que tocaba, ¿verdad? Lamentablemente, por la misma razón, el dinero no le duraba en las manos nunca, ¿verdad? Sí, lo invertía. Lo invertía siempre, y la colección de Zipacná es espantosamente grande. Fue espantosamente grande, y sobre todo extraordinaria. Yo tengo un par de piezas de la colección de él que compré luego, ¿verdad? Bueno, mira, pues el carácter de tu obra es indudablemente social, pero esto no dice nada si no viene desde adentro de vos. ¿Por qué no se lo contás a nuestro público, si me haces el favor? Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a contar primero que has sido educador básicamente durante toda tu vida profesional, ¿verdad? Que vivís también de en cierto modo, es decir, sos artista profesional, porque también desde la educación, desde la enseñanza, indudablemente que se es artista profesional, ¿verdad? Es decir, vos no enseñás. El otro día tuve ahí la oportunidad de que nos encontráramos circunstancialmente y afortunadamente verte trabajar con tus alumnos, y lo que estás enseñando es lo que vos sos, ¿verdad? Eso es una gran cosa. Y has trabajado digamos que en todos los proyectos importantes de la Escuela de Artes Plásticas para acá. Has trabajado en los proyectos culturales importantes. Mira, pues estos son los temas de los que vamos a hablar en el próximo segmento. Así que volvemos en el próximo segmento con el artista plástico guatemalteco Rubín Solórzano. Gracias por la audiencia.
estamos de regreso con el artista plástico guatemalteco Rubín Solórzano. Nos quedamos, Rubín, en lo de la interpretación de tu obra, pero aquí fuera de cámaras estábamos hablando de la grandeza de ese momento histórico irrepetible en el que surge el programa permanente de Cultura País, y luego pues la fundación y todo lo que vino después. Y Rubín es un actor afortunado de ese momento. Entonces, contanos lo que nos estabas contando fuera de cámaras. Sí, pues recordábamos, ¿verdad? Esos momentos tan agradables compartidos con los amigos. Nuevamente con Juan Francisco Yoc, Marvin, Luis Robles, Carlos Chávez, Oscar Ramírez. Ah, cómo no. ¿Verdad? Entonces nosotros nos encargábamos generalmente del montaje de las exposiciones, y eran exposiciones hermosas, temáticas, la mayoría de ellas. Pues te contaba que se montaron varias exposiciones sobre el tema, por ejemplo, del paisaje, ¿verdad? Y en los años 80, digamos como que la galería más grande que había en Guatemala era el lobby del INGUAT. Ah, cómo no, sí. Ajá. Y ahí se montaban esas exposiciones. Se montó, por ejemplo, 100 años del paisaje en Guatemala, ¿verdad? En donde participaron artistas, los artistas de mayor trayectoria en el ámbito del paisaje guatemalteco, ¿verdad? Don Luis Álvarez, Hilary Araton, los grandes, ¿verdad? Del paisaje. Pues, y nosotros tuvimos el privilegio de ir a la casa de varios de ellos, a la casa de los coleccionistas, a recoger las obras, transportarlas, hacer los montajes de las muestras, conversar con los artistas y con los coleccionistas. Entonces para nosotros fue una verdadera cátedra. Una experiencia enriquecedora realmente, Sí, ¿verdad? yo diría que una experiencia y una cátedra que ni siquiera aún teniendo los recursos económicos hubiéramos podido tener ese conocimiento en una universidad. Claro, es de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Es decir, lo que más enseña es eso que te tocó hacer en ese momento, ¿verdad? Las vivencias, ¿verdad? La vivencia, con los pues. amigos, con los artistas, con los coleccionistas, realmente un bagaje cultural pues sin precedentes, ¿verdad? En mi caso. Sí, pues, y es que digamos que estos cabalmente eran los artistas que eran como resultado de la revolución del 44. Sí, ¿verdad? la mayoría. La mayoría, pues entonces eso tiene un valor incomparable realmente, Sí. porque, es decir, sin hablar del movimiento, sino del movimiento propiamente artístico, ¿verdad? Porque incluso Vértebra, yo creo que la influencia filosófica de la revolución democrático burguesa del 44 al 54 llega hasta Vértebra, inclusive por los 70, ¿verdad? Es decir, todas esas... todos esos planteamientos utópicos, eso viene cabalmente en los guatemaltecos de la revolución del 44, ¿verdad? Diría que son los pilares digamos, del arte guatemalteco, ¿verdad? El arte moderno guatemalteco. Sí, de la construcción de una sociedad, de la sociedad que de algún modo somos todavía, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos, mira, pues te pregunté concretamente, tu obra es indudable una obra de carácter social, ¿verdad? Hay ahí, uno no necesita ser sociólogo para cuando uno se enfrenta a tu obra, saber que es una obra cuyo contenido es básicamente social. Yo quisiera que tú explicaras eso, Rubín, por favor, que se lo expliques a tu público, que te está ahí esperando, ansioso de saber cómo funciona esto del contenido desde adentro del artista. Sí, yo después de salir de la Escuela Nacional de Artes Plásticas a finales de los 80, como muchos de nuestros amigos, ¿verdad? Pasamos por el campo de la publicidad, el diseño. Entonces, pues empecé a trabajar un poco en la publicidad y pues ahí creo que también eso fue una experiencia muy, muy interesante, muy importante en mi formación.
porque ya había adquirido ciertos conocimientos técnicos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y bueno, pues ya ir al campo de trabajo real ya pues es A la práctica fue. otro desafío, ¿verdad? Pero ahí me topé con que, digamos, el mundo de la publicidad es tan amplio y que generalmente pues obedece a lo que conocemos como el capitalismo, ¿verdad? Pues porque ni modo, son productos de empresas privadas generalmente las que se trabajan y de lo que se trata es de pues, vender los productos, ¿verdad? Y muchas veces en ese afán de vender, pues obviamente se desarrollan estrategias mercadológicas y eso pues conlleva un montón de situaciones, de conocimientos que hay que poner en práctica, ¿verdad? No solo los conocimientos teórico-prácticos, sino también ya de orden psicológico, para que pues la publicidad surta efecto. Y ahí me fui dando cuenta, pues viendo revistas publicitarias de moda, porque de eso se trata, ¿verdad? De maquillar muchas veces el producto. Entonces también fui tomando conciencia de cómo, así como se maquilla un producto X, ¿verdad? Cualquier producto para que sea agradable, es decir, al ojo del espectador, también creo que se maquilla mucho al ser humano. Nos maquillamos mucho, ¿verdad? En la sociedad contemporánea como que es una fórmula muchas veces para llegar al éxito. Es decir, cómo nos percibimos nosotros y cómo queremos que nos perciban, ¿verdad? Si queremos ser aceptados. Entonces un poco por ahí, conjuntamente con Aníbal López y que trabajamos conjuntamente en publicidad, después de que estudiamos en la Escuela de Artes Plásticas, pasamos a la publicidad y con Marvin también. Entonces, pero ahí fuimos tomando conciencia de este tipo de, digamos, de aspectos, ¿verdad? Con los que, y de herramientas con los que se trabaja en la publicidad. Cómo se utilizan las herramientas del mercadeo para modificar hábitos de consumo, hábitos de vida, y eso nos influenció. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a utilizar elementos gráficos publicitarios para integrarlos al campo artístico. ¿Cómo no? No como un recurso, digamos, vacío, sino darle un sentido, utilizarlo para crear conciencia sobre este tipo de temas y de aspectos. Entonces, por ejemplo, varias de mis obras tienen que ver, utilizo como vehículo el cuerpo humano, porque el cuerpo humano para mí es el mejor vehículo para, de alguna manera, decir esto que estoy tratando de transmitir. Cómo nosotros, en el afán de querer ser aceptados, pues muchas veces en la contemporaneidad, ante todo, modificamos nuestro cuerpo. Ya existen las posibilidades técnicas, ¿verdad? Como para hacernos cirugías, quitarnos o ponernos lo que no nos gusta, lo que no nos conviene. Pero eso también tiene sus consecuencias. Entonces creo que generalmente se cae en el abuso, ¿verdad?, de estos recursos. Y también moldeamos nuestra personalidad. Ya no somos realmente nosotros, sino somos los que creemos que otros quieren que seamos. Entonces un poco por ahí va el planteamiento de mi obra, principalmente en una obra que la denominamos Homo Viator, Hombre Viajero, que fue la primera serie, digamos, grande que yo mostré al público, por ahí por el año 98, 2000 más o menos. ¿En qué año saliste de la escuela? Más o menos como en el 87. ¿Te quedaste un montón de tiempo en la publicidad entonces? Pues no mucho, probablemente unos 8 años. Pero creo que fueron suficientes como experiencia muy agradable. Esta es una de las obras de las que les estaba hablando, ¿verdad? Ajá. Y como también a través de las manos desarrollamos un diálogo, ¿verdad? Las manos que hablan. Exacto. Las manos pues han construido todo lo que el ser humano ha logrado hacer durante toda la civilización, ¿verdad? Entonces son temas diversos los que ataco. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde cabalmente se muestra cómo los seres humanos, casi que a la carta, ¿verdad?, podemos elegir qué nos podemos quitar y qué nos ponemos, ¿verdad? Se ha creado un gran mercado de este tipo de, digamos, de propuesta, ¿verdad?, estética. Sí. Pero las consecuencias que eso trae para la sociedad, ¿verdad? Cómo nos moldeamos nosotros mismos, muchas veces a costa de nuestra salud, y cómo moldeamos también nuestra forma de pensar, ¿verdad? Claro que en la actualidad esto podría verse ya un poco, este planteamiento y razonamiento podría verse un poco cursi, ¿verdad? Porque en la contemporaneidad ahora hay tantos lenguajes y tantas propuestas, digamos, de grupos sociales, que esto probablemente ya no encajaría en el pensamiento, digamos, contemporáneo. Si es que el desarrollo de esto ha sido tan vertiginoso, la digitalización ha
acelerado el desarrollo del conocimiento también, ¿verdad? Pero el desarrollo de lo social de una manera aparatosa, ¿verdad? Nos ha empujado a tanto para aprender, digamos, cosas nuevas, como también para olvidarnos y prácticamente enterrar, ¿verdad?, algunas tradiciones, costumbres y pensamientos que con nosotros todavía vos y yo, digamos, con eso crecimos, ¿verdad? Sí. Y cabalmente, pues sale unas imágenes ahí donde utilizo, para variar, el cuerpo humano como vehículo, como herramienta, ¿verdad? Es una pieza. Estas son unas piezas que tienen que ver pues un poco con la guerra interna que pasamos en Guatemala pues durante décadas. Sí, pues. Sello guatemalteco, ahora que es la violencia. Claro, no es un sello solamente guatemalteco, a nivel internacional pues siempre hay violencia, pero en el caso guatemalteco es frustrante ver que no salimos de sí. de este círculo, ¿verdad?, vicioso de la violencia. Ese es realmente quizá el mayor problema, que estamos pactando permanentemente para salir, pero salimos de una etapa y nos metemos a otra igualmente violenta o peor, ¿verdad? Sí, muy terrible vivimos en eso una sociedad de coyuntura, ¿verdad? Y eso es decir, esta actitud influida por Hollywood, lamentablemente, y por la publicidad, de estar permanentemente manoseando el cuerpo para... Como una mercancía. Sí, exaltando la juventud. Sí, la vida pasa y uno tiene que envejecer tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, las edades provectas, las edades en las que uno ha envejecido, también tienen sentido, porque... Y entonces todo lo aprendido, ¿qué, verdad? Sí, y tenemos que aceptarnos como somos, ¿verdad? Pero aceptar la vejez tal y como es, ¿verdad? Pero esta es una sociedad que les rinde culto al cuerpo y a la juventud. Y entonces hemos olvidado, por ejemplo, a los ancianos, ¿verdad? Por ejemplo, los chinos han llegado, los chinos son la sociedad más antigua, vienen juntos desde el Neolítico, desde la Edad de Piedra. Hay pruebas de esto, no me lo estoy inventando. Pero han llegado hasta aquí porque hay no un culto, sino un lugar preferente para los ancianos. Los ancianos siempre fueron las bibliotecas de nuestros pueblos, inclusive de nuestros pueblos ancestrales, en los que son descendientes de desprendimientos de tribus chinas, ¿verdad? Los ancianos juegan un papel importante, son las bibliotecas de los pueblos, ¿verdad? La conciencia la conciencia, los contadores del tiempo, los portadores del conocimiento de la astronomía antigua. Es decir, y todo esto, esta sociedad vergonzosa del consumo, pues nos tiene metidos en este arrebato vulgar, ¿verdad? Por el que más temprano que tarde vamos a pagar la cuenta. Eso es lo jodido y no nos damos cuenta. La publicidad nos tiene metidos en una burbuja, soñando en inglés, cuando estas son sociedades multilingües y multiculturales, ¿verdad vos? Pero bueno, son otros 20 pesos. Sos graduado en Artes Visuales de la Escuela Superior de Arte. Contanos tu experiencia al respecto. En ese sentido, yo me gradué más o menos por el 2010-11, no recuerdo exactamente, en el programa especial que se diseñó para artistas. Ajá. Entonces... ¿Sos de los primeros grupos? No, yo soy del tercer grupo. De los primeros grupos todavía. Ah, bueno, sí. Fue una experiencia muy interesante. Pues no tuvimos que hacer todo el proceso que hace un estudiante normal, ¿verdad? Porque pues nos dieron la oportunidad de que a partir de ciertos años de experiencia en el campo artístico y académico podíamos optar a esa oportunidad. Y realmente fue algo muy positivo, pienso, para el país, porque hay, así como yo,
muchos artistas que pues tenían una gran trayectoria, ¿verdad? Pero no tenían el título, pero tienen toda la capacidad, digamos, por los años de experiencia, por muchas razones, y me pareció bastante acertada la decisión de poner en práctica, en marcha este plan, ¿verdad? Y creo que ha sido algo muy positivo. Y sobre todo para retroalimentar a la universidad el conocimiento de las áreas humanísticas, ¿verdad? Porque, digamos, yo recuerdo que cuando yo era patojo, llegando, en la facultad de ingeniería había escritores de docentes que no tenían la calificación académica para ejercer como profesores, pero eran profesores y profesores titulares, no los contrataban para un rato, ¿verdad vos? No existía esa modalidad de ahora de 0.29, ¿verdad vos? Que pues para engañar a los pobres patojos, ¿verdad? Y nosotros crecimos aprendiendo de los grandes maestros. Yo no tenía título universitario. El maestro Dagoberto Vázquez, el maestro Garaje Amena, don Max Arabia, los grandes maestros no tuvieron título universitario, don Ernesto Bech. Y sin embargo dieron clases en las universidades, en las mejores universidades del país. Sí, cabalmente. Pero es incuestionable la capacidad y experiencia de ellos. Yo recuerdo en esa época que el Tecolote y el Bolo Flores trabajaban en la Facultad de Arquitectura. El Bolo trabajaba también en la Facultad de Humanidades. Pero entonces eso le creó a los rectores de turno problemas, ¿da? Porque la gente empezó a decir que cómo así, que cómo estos marihuanos, ¿da? Estos cuates tenían una experiencia y un bagaje. Incuestionable. Sí, un background, se dice ahora, ¿verdad? ¿Ya viste? Un background académico acumulado. Mucha gente que trabaja en las universidades no tiene ni el 10% de la formación que tenían esos cuates, ¿verdad? Pero bueno, entonces una buena manera de que la universidad recupere el conocimiento de los artistas es esta, ¿verdad? Así que sí, un saludo a la gente de la ESA. Entonces, se terminó el segundo segmento de esta gratísima conversación con Rubín Solórzano y volvemos entonces en un momento con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros. De regreso con el artista visual guatemalteco Rubín Solórzano. Rubín Solórzano es también educador, docente. Buena parte de su vida ha sido docente, Rubín. Entonces, quisiéramos que fueras vos, Rubín, quien nos contés cómo, por qué, por dónde has pasado en esto de la... cómo, por qué y por dónde, es decir, de dónde surge la necesidad de educar, porque esa es una necesidad, ¿verdad vos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En dónde, en qué instituciones has servido como educador? ¿Cómo ves la educación de las artes? Todas esas preguntas, ¿cómo ves la educación de las artes en una sociedad como la sociedad guatemalteca? Con respecto a tu pregunta inicial, recuerdo que cuando era estudiante en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, para variar, siempre había problemas, ¿verdad? Toda la parte artística, cultural en este país, como siempre, ha sido relegada, ¿verdad? Generalmente queda en el último de los peldaños en importancia de cada gobierno, ¿verdad? Entonces también en la Escuela de Artes Plásticas sigue habiendo problemas, ¿verdad? Igual los había en ese momento. Entonces, con otros amigos, cabalmente con Leonel Decín, que también somos contemporáneos, pues tratábamos de enfrentar un poquito esos problemas, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues
estuvimos en la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas. Buscando resolver, ayudar a resolver. Sí, entonces por ahí empecé a involucrarme un poquito, digamos, en tratar de ayudar a mis otros amigos, ¿verdad? Y luego empecé ya a dar algunas clases, pues un poco como auxiliar. Recuerdo que en la clase boceto, en el 5º año, boceto de dibujo de figura humana, el maestro Aragón ¿Cómo no? me Víctor dio el Manuel privilegio Aragón. de ser su auxiliar y me gustó la experiencia. Entonces me fui enrolando poco a poco en la escuela, pues no solo era estudiante, sino también ya como maestro auxiliar. Y pues ya después, entonces ya, digamos que me dieron un curso y poco a poco fui avanzando en Fue un parte paso docente. natural, digamos. Sí. Y luego pues ya vinieron otros proyectos, ¿verdad? Entonces traté de, digamos, de llevar conjuntamente la parte de mi producción personal y paralelamente pues empezar a dar clases. Ya más o menos por ahí, por el 2002, más o menos, ya me integré ya más de lleno en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, colaborando en una asociación que se llamó de Artes Visuales, que fue fundada por el maestro Roberto Cabrera y los otros maestros, Manolo Gallardo, el maestro Raúl Arach, que fue una asociación que ellos la fundaron para ayudar a la Escuela de Artes Plásticas, hicieron una labor muy buena. Y bueno, me quedé continuando un poco con esa labor, con otros amigos, en esa asociación y paralelamente pues también dando clases. Y me gustó mucho la experiencia. Y bueno, como todo en este país es susceptible de ser mejorado, ¿verdad? La educación en el campo del arte en Guatemala pues tiene sus defectos y también sus virtudes. Pero yo diría que básicamente el problema es la falta de recursos que se le asignan a las instituciones, en el caso de la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio y las otras escuelas que pertenecen al Ministerio de Cultura. Ya por tradición, el Ministerio de Cultura yo diría que tal vez siempre ha sido el más débil, ¿verdad? El que menos presupuesto tiene asignado y por lo tanto le cuesta cumplir con sus obligaciones con respecto de las escuelas. Entonces generalmente las escuelas están en crisis permanente. Porque Sí, ese pero es que problema no se soluciona. nació en una competencia desleal con el deporte, ¿verdad? Y sobre todo con el fútbol, ¿verdad? Entonces vos ves que fútbol, por ejemplo, en los organismos como la Confederación, tiene un presupuesto espantoso contra las otras federaciones. Igual pasa en esto, ¿verdad? El fútbol, el deporte, que para los guatemaltecos es el fútbol, ¿verdad? Fútbol contra el arte vamos mal, ¿verdad? Es una Entonces, competencia desleal, ¿verdad? por esa razón, tanto en la Escuela de Artes Plásticas como supongo que el Conservatorio, la Escuela Nacional de Danza y de Teatro, pues hay una crisis permanente, ¿verdad? Entonces los maestros que hemos estado primero como estudiantes, luego pasamos a ser docentes, yo diría que inicialmente lo hemos hecho por colaborar, pero luego nos ha ido atrapando el sistema, ¿verdad? En mi caso sí me gustó la experiencia de dar clases. Y bueno, paralelo a eso, pues ya luego empecé a trabajar en la Escuela Municipal de Artes Visuales, que pertenece a la municipalidad, que ha sido un proyecto para mí de lo mejor que ha habido en esta ciudad. O sea, independientemente de quién sea el alcalde. Sí, eso no, hay que reconocer, me parece ¿verdad? que es un proyecto que ha dado mucho beneficio a la población de la capital. Y me parece que es un proyecto que bien vale la pena que sea replicado, ¿verdad? En todos los departamentos, porque me parece que es el mejor modelo de desarrollo para un país como Guatemala. Y trabajé pues varios años como docente en la escuela, luego ya pues tuve la oportunidad de trabajar en 2 universidades, también una experiencia muy interesante. Yo diría que más de enseñar, yo creo que es más lo que aprendemos de lo que enseñamos. Siempre ese es como el sentimiento del auténtico maestro, ¿verdad vos? Del auténtico docente, recibe más de lo que da siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, por algunos años he relegado, digamos, la producción de mi obra, ¿verdad? Porque me dediqué a la parte docente, la cual me ha dado muchas satisfacciones, pero he sacrificado un poquito mi obra personal. Pero bueno, no me quejo por eso, ¿verdad? Porque también eso me dio la oportunidad de pensar de que podía también aportar, aparte de las clases presenciales, ¿verdad? En las universidades, en las escuelas, que podía también elaborar materiales que fueran interesantes, ¿verdad?
para apoyar la educación en el ámbito de las artes visuales y en especial en los temas en los que yo he trabajado durante algunos años. Entonces por eso pues me di a la tarea de pensar en elaborar materiales didácticos. Mira, pues déjame introducir este tema. Rubín es autor de varios textos de libros de arte, de su autoría. Estas piezas maravillosas son libros de su autoría. Son 3 piezas, falta una aquí que vamos a presentar en unos días. Ahora sí, quiero que vos seas quien hable de sus libros. Contale al público, por favor, cómo es esto de tus libros. Sí, pues nació de la necesidad, como te decía, de pensar de que en Guatemala casi no se ha producido material en estos ámbitos, temas, sí, ¿verdad? Entonces pensé que si pues, se había estudiado en el campo de las artes plásticas y viendo que en Guatemala no hay mucha bibliografía al respecto, dije pues ¿por qué no probar, verdad? Y me di a la tarea de empezar por elaborar este libro que tiene que ver con el dibujo un poquito arquitectónico, ¿verdad? Principalmente cómo dibujar en perspectiva. Porque me recuerdo que cuando estudié en la Escuela de Artes Plásticas recibíamos precisamente clases de dibujo técnico, ¿verdad? Y eso lo poníamos en práctica cuando recibíamos también la clase de pintura de paisaje. Teníamos que salir a la calle a dibujar y luego pues aplicar el color. Y muchas veces nos enfrentábamos con ese problema y el dilema, ¿verdad? Cómo interpretar el dibujo a mano alzada ya en la calle, no en el aula, ¿verdad? Sí, pues eso solo se puede si conoces las interioridades del dibujo técnico, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar y digamos como que paralelamente dando las clases en 2 universidades en la escuela municipal, de mis tiempos libres empecé a trabajar en este texto. Y fue una experiencia muy hermosa. Entonces, pues traté de abarcar los temas más... Abrirlo para que la cámara lo enfoque, porque es un trabajo muy meritorio y que, como bien dice Rubín, nadie más ha hecho en Guatemala en los últimos años, ¿verdad? Es decir, no hay manuales de trabajo para formación de estudiantes de artes plásticas, ¿verdad? Sí. Y empecé por lo más básico, ¿verdad? Lo que todos aprendemos desde el inicio, cómo utilizar las figuras geométricas, ¿verdad? Y cómo empezar a darle ya utilidad, cómo empezar a aplicarlas. Ya en ejemplos un poquito cada vez más complejos. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿verdad? Este libro pues fue publicado ya hace un par de años y aunque no lo he promocionado, más adelante pues me haré la tarea de promocionarlo, pero la idea es terminar 3 libros de texto. Entonces, este es el primero. Y esta es una pieza que está publicada en inglés y en español, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Lamentablemente en este momento no tengo ejemplares en español, tuve que traer este ejemplar en inglés, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Qué lujo, ¿verdad? Y mi idea es publicar 3 textos. Este que tiene que ver con el dibujo en perspectiva, luego el siguiente que es dibujo de retrato, cómo interpretar el retrato humano. Y bueno, para que tengamos una breve semblanza de los temas que estoy abordando en este texto. Y este es el del retrato. Y el segundo, que es el dibujo del tema del retrato. También abordo los temas desde el inicio, digamos, cómo empezar con las figuras básicas. Un poco las estructuras, ¿verdad? Las estructuras básicas, estructura ósea en este caso. Que es importante que lo aprendamos, ¿verdad? Para poder
interpretar bien el tema. Claro que en el ámbito artístico pues no se suele trabajar, es decir, con esta metodología, pero sí ayuda. Es importante conocerla, ¿verdad? Es importante conocerla. Entonces, trabajé, digamos, desde la infancia. Sí, no se llega a Borges, no se llega a Borges desde arriba, sino que a Borges se llega habiendo leído. Exacto. Alicia en el País de las Maravillas y para arriba, pues, ¿verdad? Es decir, de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Sí. Y al retrato elaborado, al retrato fino, no se llega de la calle, pues, ¿verdad? Es decir, sí, eso es imposible, ¿verdad? Aunque hay gente que tiene mucho ¿cómo le dicen a esto? El don, pero de todos modos hay que desarrollarlo. Hablábamos con vos antes de que, por ejemplo, Don Neto Bech, que tiene una capacidad para retratar a la gente a mano alzada, ¿vamos? Pues sí, pero ha pasado la vida haciendo eso. Don Neto es una suerte de economía política del retrato guatemalteco, porque ha retratado a Raimundo y a medio mundo literalmente, pues, sí, ¿verdad? Pero se llega desde el ejercicio académico, desde... Sí. Y de mantener la mano ocupada en ese tema, pues, ¿verdad? Y se puede ser bueno, incluso siendo autodidacta, pero no va a ser lo mismo que si nosotros tenemos conocimientos adecuados, ¿verdad? Para dominar un tema en todos los ángulos posibles, ¿verdad? Sí. Siempre el conocimiento académico va a ser importante y por supuesto nosotros aportamos ya la parte artística. Por eso es que es importante la gente como Rubín, que su trabajo es cabalmente hacer todo este proceso en los estudiantes para descubrir en ellos al artista que mora en ellos, pues, ¿verdad? Es decir, sacar al artista que hay en el estudiante no debe ser una cosa fácil realmente. No. Rubín, mira, pues en este segmento yo quiero pedirte, por favor, que te dirijas ahora a los jóvenes artistas, a la gente que está empezando, que le des tu punto de vista de cómo ha transcurrido la vida del artista que es Rubín Solórzano y cómo es su vida desde el punto de vista de las finanzas personales. ¿Se puede, no se puede ser artista? ¿Se puede vivir de esto? ¿No se puede vivir de esto? En fin, por favor, quiero que me hagas la campaña de contarle a los muchachos, porque esto es una parte que siempre acontece en estos segmentos a los que invitamos a nuestros amigos artistas. Sí, al igual que la mayoría de los artistas anteriores a mí y mis contemporáneos, creo que todos hemos enfrentado ese problema, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro económico? Ajá. Principalmente cuando somos patojos jóvenes y pues le decimos a nuestra familia que queremos ser sí, artistas, ¿verdad? O se ríen o se enojan, ¿verdad? Porque en un país como Guatemala querer ser artista es casi como que una locura, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, por la experiencia de otros amigos y la mía, yo no me arrepiento. Me siento muy contento y muy satisfecho de lo logrado hasta el momento. Pues millonario no soy, ¿verdad? Y nunca lo seré, pero no es lo más importante. Y considero que también, si alguien quiere, pues realmente, como se dice, conseguir la fama y la fortuna, también se puede. Pero todo tiene su, digamos, su proceso, ¿verdad? En mi caso, mi obra artística no es una obra, digamos, como que sea muy vendible. Y no me preocupa tanto eso. Lo que más me ha preocupado es, digamos, decir algo. Básicamente esa ha sido mi intención. Que tenga contenido. Al ver mi obra, algunas de las imágenes que hemos visto acá, se puede inferir rápidamente de que no es una obra muy comercial. Comercial, sí. ¿Verdad? Y eso se traduce en que obviamente pues, yo no soy un pintor de éxito económico. Y sinceramente no es algo que a mí me preocupe tanto. He podido compaginar la parte, digamos, puramente artística, mi propuesta artística, que es lo que me da mucha satisfacción, y la parte docente, que es donde prácticamente he financiado buena parte, digamos,
de mi vida. Y pienso que sí se puede. Yo les diría a los jóvenes que no tengan miedo. Precisamente es un tema que a mí siempre me ha importado mucho. Por ejemplo, ese miedo que tenemos los guatemaltecos a enfrentar ciertas profesiones, porque el arte es una profesión. Lastimosamente, Guatemala es un país pequeño territorialmente y pequeño económicamente, ¿verdad? Porque por los problemas que ya hemos hablado antes, es un país donde no se ha invertido lo que se debe invertir en educación. Por lo tanto, tenemos una población bastante deficiente, que tiene muy poco conocimiento y muy poco aprecio por el arte. Claro. Y es lógico, una población que todos los días su preocupación es ver cómo sobrevive, ¿verdad? Que no tiene para comer, no tiene para estudiar, mucho menos va a entender el arte y le va a interesar el arte. Pero si tuviéramos un país donde pues hubiera una buena inversión en educación, en formación profesional, tendríamos un mercado desarrollado. Y ese mercado desarrollado consumiría muy bien la producción artística. Bueno, mira, llegamos al final del tercer segmento, que es el segmento en el que terminamos esta convivencia con vos. Quisiera que te despidieras de tu público, si sos tan amable, Rubín. Sí, pues en primer lugar estoy muy contento de poder estar acá con vos. Gracias por la invitación. Me parece que es una muy buena ventana no de promoción, sino como de difusión. De difusión, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos, y pues para que el público tenga una semblanza de cómo somos cada uno de nosotros, qué es lo que hacemos. Y repito, pues instarlos a quienes quieran empezar en el campo del arte y a quienes ya están, que sigan adelante, porque esto no es una carrera, digamos, económica. Esto es algo que nos llena, es hasta terapéutico. Entonces yo creo que la cuestión del dinero es importante, pero más importante es cómo nos sintamos nosotros. Y yo lo digo muchas veces en mis clases. Las clases no deberían ser, digamos, en términos, digamos, tan estrictos, sino que deberían ser un poquito más lúdicas, sin perder, digamos, el norte, el objetivo. Pero sí deberían ser un poquito más lúdicas, y el arte es eso, porque es algo que nos ayuda a vivir, es una de las mejores terapias. Sí, entonces yo lo vivo con mis estudiantes, y eso se lo recomiendo a cualquiera, ¿verdad? Ya sea por la parte artística o por la parte puramente de llenar vacíos. El arte es sanador. Sí, indudablemente. Así es que, pues, quienes quieran estar en el campo del arte, pues adelante, no tengan miedo. Muchas gracias a Rubín por estar aquí. Un honor haberte tenido aquí. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por la audiencia a esta nueva edición de Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, al equipo de TVUSAC, a todos ustedes, muchachos, muchas gracias por hacer posible estos mensajes de nuestros artistas, de la gente que configura de alguna manera el pensamiento de los guatemaltecos. Hemos de vernos entonces en una próxima edición, y en tanto los dejamos con esta maravillosa entrevista con Rubín Solórzano. Hasta pronto.